En el capítulo anterior estuvimos viendo uno de los temas más dulces de la salvación, y es la adopción, en donde podemos, por la gracia de Dios, ser llamados hijos de Dios. En este capítulo vamos a estar viendo un tema que nos sacude, porque como hijos del Señor vemos que en nuestra vida no podemos en mucha medida llegar a la altura de la exigencia del Señor en cuanto a santidad. Por eso vamos a estar viendo en este tema de hoy y vamos a estar tratando de responder estas tres preguntas. ¿Es necesaria una vida santa? ¿Es posible la vida santa? ¿Cómo se describe la vida santa? Eso vamos a verlo hoy. Santificación proviene de una palabra latina que significa santo. La santificación es el proceso continuo donde nos volvemos cada vez más santos, más agradables, más disponibles para el Señor. Solo Dios es santo. Entonces, ¿por qué se nos anima a nosotros? ¿Por qué se nos pide a ser santos? Bueno, en el Antiguo Testamento se expresa claramente que Dios es diferente de la creación. Hay que empezar por ahí. Dios está exaltado sobre la creación, y ese es el primer significado de la palabra santo: apartado. Dios está muy por encima de lo que Él ha creado. Esto es verdad en lo referente al ser de Dios. El Señor es divino, nosotros somos humanos, pero también en cuanto a sus acciones y su carácter. Y este es el otro significado de la palabra santo, y es que Dios es limpio, Dios es puro, Dios es bueno. Y Él es bueno, puro, limpio en todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que ordena. Esa es la naturaleza, ese es el ser de Dios. El libro de Éxodo, capítulo 15, verso 11, dice de la siguiente manera: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La santidad la tiene el Señor, y esa santidad provoca en nosotros esa sensación de temor, de asombro, y debe de conducirnos a adorar completamente a nuestro Señor. El carácter de Dios determina lo que Él espera de sus hijos. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, encontramos lo siguiente: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios es santo y Él espera que nosotros seamos santos también. Los que le pertenecemos a Dios debemos estar apartados para Dios. Le pertenecemos al Señor, debemos de vivir alejados de la maldad y consagrados a Él. O sea, siguiendo lo que es bueno y lo que es puro. Las leyes en el Antiguo Testamento fueron dadas para que las personas entiendan lo que significa dedicar toda la vida al Señor. La expectativa de Dios de la santidad toca cada área de nuestra vida. Cómo pensamos acerca de Dios y cómo nos acercamos a Él y lo adoramos. Cómo tratamos y usamos cada parte de nuestros cuerpos. Cómo nos comportamos dentro del matrimonio, en nuestra familia y entre amigos. Y lo que hacemos con nuestro dinero y recursos. También los profetas llaman a Dios el Santo. Y ya en el Sermón del Monte, Jesús provee de reglas para vivir en el reino de Dios. Nos enseña cómo debe ser la vida cristiana. Nos da principios para conducirnos. Y en sus enseñanzas está el enfoque de concentrarnos en Dios y sus principios y sus valores. Por lo tanto, el llamado a ser más santo es para todos los cristianos. No es para aquellos que se crean súper cristianos solamente, sino que cuando somos llamados por Dios, cuando pertenecemos a Dios, el ser santo está incluido. Pero cuando observamos nuestra vida cotidiana y vemos la realidad de cuánto fallamos, nos podemos hacer esta pregunta: ¿realmente yo puedo ser más santo? ¿Yo puedo ser más consagrado? ¿Yo puedo ser más obediente al Señor? La respuesta es que sí, es posible.
No podremos alcanzar la total perfección aquí en la tierra, pero sí podemos ser más obedientes, más fructíferos para Dios. Pero esto solo es posible por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Las cartas en el Nuevo Testamento nos muestran una conexión directa entre la obra de Jesús y nuestra santificación. Por ejemplo, encontramos versículos como este: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros debemos de esforzarnos, debemos de poner empeño, disciplinarnos para mejorar en nuestra conducta, pero debemos de tener claro que solo es mediante Cristo que alcanzaremos nuestra santificación. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 10 y 14, dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el Antiguo Testamento, Dios dice: sean santos porque yo soy santo. Ahora en el Nuevo Testamento, Cristo dice: ustedes son perfectos porque yo soy perfecto. Y esta es la obra que Él ha logrado a nuestro favor. Esto no significa que debemos relajarnos. Pablo en Romanos 6 nos dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y añade: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra que aquí se menciona como considerar es de hecho un acto de fe. Y por la fe es que le pedimos a Cristo que nos ayude a eliminar el pecado en nuestra vida. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto suyo la santificación y como fin la vida eterna. Jesús conecta directamente el llamado a la santidad con el dar fruto en la vida cristiana. Él en el capítulo 15 de Juan dice así: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El dar fruto depende de estar con Jesús, unidos a Jesús. Y esto provoca que el Señor, que Dios, se lleve la gloria. Hemos visto hasta aquí la necesidad de ser santos. También que no es una opción que tengamos de aceptar o rechazar. Además, hemos estado viendo que solamente es posible por la obra de Jesús. Y es decir, que si sacamos a Jesús del cuadro, no vamos a lograr ser santos. Pero, ¿qué aspecto tiene esto en nosotros? En el libro de Romanos, Pablo pasa del tema de la santificación y Cristo en el capítulo 6 al tema de la santificación y el Espíritu Santo en el capítulo 8. En el verso 1, la libertad en Cristo nos conduce a una vida sin ley, que es controlada por la ley del Espíritu. En el verso 4, el Espíritu nos enseña a no vivir según la carne, sino de acuerdo con su guía. En el verso 6, la santificación significa que nuestra mente está ocupada en las cosas del Espíritu, de modo que seguimos lo que Él quiere que sigamos. Esto trae paz con Dios y la vida verdadera. Y en el 11, la santificación ocurre cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo es dado a todo creyente, pero tenemos la necesidad de ser llenos de Él, de ser guiados por Él. Es una necesidad continua. Pero también es cierto lo contrario, como nos advierte Primera a Tesalonicenses, cuando nos dice que no debemos apagar el fuego del Espíritu de Dios dentro de nosotros. También nos preguntamos, ¿me estoy pareciendo más a Cristo? ¿Estoy realmente siendo más santo? En Gálatas
tenemos el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La enumeración de estas características del fruto del Espíritu nos enseña a dónde conducirnos, cuál es nuestra meta. Y es lo que nos ayuda a entender que podemos, en el nombre del Señor, estar mejorando en nuestra vida cristiana. El Nuevo Testamento también enseña que la santificación afecta a todo nuestro ser, alma, mente, cuerpo. Debemos estar renovando nuestra mente en el Señor, pensar como Cristo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. Esto es andar en el Espíritu. Como hemos visto, el cuerpo también es influenciado por la santidad. Pertenecemos a Dios. El cuerpo pertenece a Dios. Así que todo pecado cometido en y con el cuerpo es malo delante del Señor. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Debemos usar y someter cada parte del cuerpo para el servicio a la santidad. En resumen, Dios espera mucho de nosotros. La santidad es un regalo que Él nos ha hecho. Jesús hace posible la santidad en nosotros, de manera que debemos estar unidos a Él. Y el Espíritu nos ayuda en este proceso. Debemos de buscar fuerzas en Él, debemos de estar concentrados en Él, para así de esta manera dar abundante fruto en el camino, en este camino, el camino de salvación.